De Pascua. El Señor nos muestra el camino y Él muestra el camino de una manera un poco peculiar. Hoy Judas, al salir del cenáculo, comienza la palabra de Dios y Jesús inicia un discurso extraño. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y yo he sido glorificado en Él. Pero ¿cuál es la conexión entre Jesús y Judas que va a traicionarlo? ¿Cuál es la gloria de Dios? Hoy Rossini dice que en hebreo gloria significa el peso de una cosa, su sustancia, su verdad. La gloria de Dios, su peso específico es el amor. Por eso la liturgia incluye hoy a la persona de Judas en el Evangelio este domingo. El Señor ama al hombre, incluso al que lo va a llevar al madero. Jesús sigue amando a aquel que lo trata con disimulo y que lo va a vender por dinero. Y esa luz de la benevolencia hacia Judas y hacia cada uno de nosotros, que Jesús habla de su gloria y en consecuencia entrega el mandamiento nuevo. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Hay que distinguirlo claramente del antiguo mandamiento, que decía en el Antiguo Testamento. Amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese mandamiento dio un parámetro para el amor. Como te amas a ti mismo, amas a tu prójimo. Ahora todo cambia. Nos amamos unos a otros, por supuesto, pero no como amamos a nosotros mismos, sino como Jesús nos ama. El criterio del amor no encuentra en nosotros, sino en el después de la Pascua de Jesús. Los discípulos tienen ese tiempo de mirar y comprender que cada uno de ellos, como Judas, es amado por Jesús a pesar de su propia deserción. Porque todos han fallado. Que este tiempo de Pascua en que estamos celebrando es un tiempo en el que nos tenemos que ayudar de la mano de Dios para mirar el parámetro del amor. Y el parámetro del amor no el amor que Cristo ha usado por nosotros, con nuestro amor, sino nos permite amar como nosotros normal sabemos hacerlo, pero hacerlo como Él sabe hacerlo. Cuánto en la iglesia se engañan y se torturan creyendo que el amor es una cuestión de fuerza de voluntad, cuando pensamos que el amor nace por nuestras propias capacidades y se basa en características individuales. Nos deslizamos hacia algo que naciendo de nosotros mismos nunca nos llevará más allá de nosotros mismos. Se convierte en un esfuerzo mediocre. Cristo rompe ese círculo cerrado, amándonos de un modo que va más allá de nuestra lógica. Y luego volvemos visitados por un amor más grande que nosotros mismos. Entonces sucede que Cristo ama en nosotros una vez humillados por su amor. El Señor nos conoce y sabe que somos frágiles, débiles. El nuestro es un amor que responde al suyo. En ciertos valles, si gritas fuerte, el grito resuena. Es un eco que vuelve, el sonido de nuestra propia voz. Esto es lo que Dios hace en nosotros. Él nos ama y somos un valle que recibe ese sonido. No lo producimos, pero lo hacemos reverberar. El amor que recibimos de Dios lo llevamos al mundo. Por eso, a nosotros no se nos reconoce por nuestros talentos personales, sino por el amor que hemos encontrado. No porque seamos coherentes, sino porque hemos sido amados. Hemos conocido la gloria de Dios, su infinita misericordia que Jesús manifestó en su Pascua, y somos portadores saludables de gratitud y de perdón. Dios Todopoderoso y Eterno lleva a su pleno cumplimiento en nosotros el misterio pascual, para que quienes por tu bondad han sido renovados en el santo bautismo, den fruto abundante con tu ayuda y protección y llena los gozos de la vida eterna. En esta oración nos encontramos cuál es el centro de la vida cristiana, Cristo y la Pascua. Por eso al invocar a Dios Todopoderoso, lo hacemos para que nos conceda no solo celebrar, sino hacerlo con fervor, con un corazón encendido, la Pascua del Señor. Días de alegría. Se subraya que la Pascua no es un evento aislado, sino un tiempo continuo que configura la vida del creyente. La alegría pascual no es superficial, sino fruto del encuentro con Cristo resucitado. Por eso esa fidelidad al misterio. El objeto no es solo recordar, sino vivir fielmente lo que se celebra, que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha abierto el camino de la vida nueva. Esta espiritualidad litúrgica, en la oración de una vida cotidiana, no basta con asistir a la liturgia. Hay que vivir según ella, vivir nuestra vida en la coherencia con la que se debe vivir la liturgia, en esa coherencia que nos lleva de la mano al misterio pascual. Oh Dios, que nos haces partícipes de tu única y suprema divinidad, por el admirable intercambio de este sacrificio, concédenos alcanzar una vida santa, la realidad que hemos conocido en ti.
Participación real de la divinidad. Esta oración son las ofrendas. Subraya que el sacrificio eucarístico, la entrega de Cristo, nos hace partícipes del misterio de Dios. Así anticipamos la edificación a la que estamos llamados. Por eso, el conocimiento está muy bien, pero tiene que ir unido a la vida. Se pide que no solo conozcamos la verdad, sino que vivamos según ella. Es una llamada a la coherencia entre fe y obras, entre liturgia y caridad. Por esa transformación interior, el sacrificio casístico no es solo un rito, sino el medio por el cual se obra en nosotros una transformación de vida de Dios. El cristiano no vive según el mundo, sino según la verdad revelada. Porque Él, verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Prefacio primero de Pascua. Avanza y volvemos al primer prefacio, porque empezamos con Cristo. Nuestra Pascua ha sido inmolado al inicio del diálogo. Se afirma que el cumplimiento del Antiguo Testamento se lleva a realidad con el Cristo entregado, que entregó para quitar el pecado del mundo. Como dice Juan a sus discípulos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo viene a redimir el mundo. No es una muerte más, sino una muerte que tiene eficacia salvífica. Porque así es como destruyó nuestra muerte. Prefacio: la muerte de Cristo es la victoria sobre la muerte. No fue aniquilación, sino un acto de amor radical, que venció el poder del pecado y así abrió las puertas a una nueva existencia. Porque resucitando, restauró la vida. La resurrección no es solo el regreso a la vida biológica, sino el inicio de la vida nueva. Una vida nueva que se consumará en la resurrección final. Esa vida restaurada para Dios, por Dios para todos nosotros. Es por eso que la liturgia nos expresa con ese gozo la acción salvadora de Dios. Tiene que desbordar todo lo que somos. Es renovado por Dios. Por eso el prefacio vincula el gozo pascual con la creación y con la vida eterna, porque la muerte ha sido vencida y nos ha incorporado por ello a la resurrección Cristo. Por eso el motivo de esta alegría litúrgica es también una esperanza activa. Por eso en cada Eucaristía celebramos y anticipamos este triunfo pascual. Por eso el prefacio culmina con el canto del Sanctus, y así nos unimos a los ángeles y a los santos. Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva, los que hemos sido alimentados en los sacramentos del cielo. Acaba la Eucaristía hablando de un pueblo renovado porque nos ha asistido la acción de Dios, que nos lleva por medio de los sacramentos y de la Eucaristía a la comunión con Cristo resucitado, con la vista puesta en la vida eterna, en el horizonte escatológico. Anticipa el cumplimiento de la resurrección gloriosa de la carne, porque no es una espiritualización, sino una salvación integral. Se expresa la esperanza cristiana en clave corporal. No se salva solo el alma, sino todo el ser humano. Todo el ser humano somos llamados a salvar. Por eso suplicamos, conscientes del don recibido, nos abrimos al cumplimiento de esa promesa, que es alimento de fe.